¿Qué tal, mis hermanos de Vida Base Carbón? Soy el Dr. Mente y les doy la bienvenida una vez más a su canal Turborg. El día de hoy, para terminar con el custom que iniciamos en la entrega anterior, este Spartan a escala de Mega Construx. Como podrán darse cuenta, aquí estamos refinando la forma de los pies que iniciamos en la última entrega. La idea es que sean lo más parecidos a las referencias que hayamos encontrado de las armaduras de Spartan que queremos reproducir. En este caso vamos a lijar hasta que las formas sean lo suficientemente suaves y lo suficientemente cercanas a la forma general del pie. Y una vez que hayamos logrado esto, vamos a cortar nuevas extensiones de estireno que utilizaremos para crear los detalles dentro de los zapatos de esta armadura Spartan. Hay tres secciones principales dentro de las armaduras, normalmente la parte frontal, una media y los talones. En este caso estamos creando la parte media, que es una especie de soporte que va sobre el empeine del Spartan, y posteriormente pasaremos a crear el segmento del talón. Recuerden que estas armaduras tienden a tener pies muy grandes, lo que le da al soldado Spartan pues mayor agilidad en distintos territorios a través de la galaxia. Ya que tenemos nuestras formas de estireno montadas sobre el cuerpo principal del pie, lo que haremos es regresar a la plastilina epóxica para cubrir los espacios que hay entre las mismas y darle así al pie pues una consistencia mucho más fuerte que nos ayudará al final. Es importante que coloquemos la plastilina epóxica en una fuente de calor para acelerar el curado de la misma. Yo en este caso utilizo una lámpara sobre la que monto un recipiente de metal y dejo que las piezas reposen algunos minutos para que alcancen la mejor consistencia del material. Ya que hemos llegado a una forma que nos parezca adecuada, utilizaremos nuevamente estas cuentas de collar muy pequeñas que hemos venido usando para las figuras de esta escala y las montaremos con pegamento instantáneo sobre un alma de alambre que le dará rigidez y una montura pues mucho más específica. Igual reforzamos la unión con polvo de lijado, lo cual le da también más dureza al montaje. Vamos a hacer las horadaciones que recibirán estas articulaciones de tobillo en la parte inferior de la pierna. Recuerden que es importante utilizar un cabezal que sea de menor diámetro que el cabezal del montaje del tobillo. Y una vez que hayamos terminado con estas horadaciones, vamos a comenzar con el pintado. Utilizaremos en este caso primer, que es muy cercano al gris que queremos representar para esta armadura, y vamos a cubrir todas estas piezas que representan la parte metálica de la misma. Igualmente utilizaremos un negro mate para las secciones que van debajo de la armadura, tanto las manos como las piernas, la sección del peto, los brazos. Y una vez que hayamos terminado con este pintado, vamos a iniciar con la horadación para la articulación de las rodillas, tanto en la parte superior de las piernas como posteriormente en la parte central de las mismas rodillas. Aquí podrán ver cómo me perforo un dedo. No hay sangre, pero sí entró el cabezal, ¿verdad? Modificamos ahí el hoyo. Acuérdense que la parte de la rodilla tiene que ser más amplia que la de los externos para que el movimiento de la figura sea mucho más fluido. En este caso, ya que tenemos todas las horadaciones hechas, utilizaremos pequeñas secciones de alambre que nos permitan hacer el montaje. Nuevamente recuerden que debe ser un alambre rígido que le permita a la pieza moverse adecuadamente sin que sea demasiado obstrusivo para el movimiento de todas las partes. Ya que tenemos la pierna montada, le montaremos encima a su vez esta sección de la armadura y vamos a hacer horadaciones en los pies que hemos venido creando para la figura, sobre los que utilizaremos pegamento instantáneo para hacer estas articulaciones que hemos venido mencionando. Ya que terminamos con el montaje de las piernas, vamos a hacer lo propio con el cuerpo central de la figura, donde en la parte inferior montaremos la armadura central o el cinturón de la misma y posteriormente las piernas que hemos venido ensamblando en los pasos anteriores. Ya que montamos los brazos, también pondremos la parte central de la misma armadura, que en esta oportunidad pues se va a mover de manera mucho más adecuada. Igualmente montamos la parte superior de la armadura en los brazos, las manos mismas, y finalmente vamos a terminar con el montaje del casco, no sin antes haberle removido esta máscara que hicimos para mantener el color central que venía con la figura. Una de las cosas más importantes es que tenemos que trabajar detalles de pintura que rescaten todos estos elementos de escultura que vienen en las figuras originalmente. Vamos a utilizar una mezcla muy diluida de pintura acrílica, vamos a utilizar mucha agua y una base de la misma pintura que utilizaremos
aplicadores, cotonetes, que también se conocen, para hacer que el negro se deposite en todos los recovecos de la escultura, para que nos ayude a generar mucho más contraste y que el detalle de la escultura pueda ser visible de manera mucho más fácil. Una vez que llegamos a un punto en el que estamos contentos con la base oscura, vamos a utilizar este marcador plateado para generar los daños de batalla de la armadura. Básicamente eso es todo. Es un proceso muy sencillo de pintura, pero que al final de cuentas nos va a dar muy buenos resultados. Y bueno, pues aquí el resultado final de nuestro custom. Como podrán darse cuenta, es una figura que resultó finalmente bastante atractiva. Hubo algunos momentos durante la creación del custom en que dudé que tuviéramos un buen resultado, pero al final de cuentas pues sí llegamos a lo que estábamos esperando, ¿no? Especialmente los detalles de pintura le sacan a relucir un montón de detalles que de pronto con colores sin trabajar en términos de decorado pues no se nota, ¿no? Sobre todo en el amarillo en el que originalmente venía la figura. Todos estos detalles originales de la escultura digital pues se pierden. Finalmente terminamos con una figura que sigue manteniendo este ball joint en la cabeza, le da un amplio rango de expresividad, tiene todavía ball joints en los hombros que le permiten girar el brazo 360 grados y abrir y cerrar en un rango bastante amplio. No obstante que viene con la armadura, ustedes podrán darse cuenta que aún montada pues tenemos ahí bastante movilidad. Igualmente seguimos teniendo el ball joint de los codos que le permite girar el brazo en un amplio rango, y pues ahora el brazo está mucho más alargado, más cercano a las proporciones normales de un ser humano, ¿no? Igualmente continuamos con este giro sencillo, este swivel en las manos. No modificamos las manos para que pudiera utilizar las armas de serie de Halo. Y aquí viene la articulación extra que anexamos, que es un ball joint doble en la parte superior del torso, ¿no? Que le permite girar, pero también hacer estos crunch o estos movimientos de arriba y hacia abajo y de un lado hacia el otro, pues con bastante proclividad, ¿no? Con bastante rango, lo cual nos va a dar ahí muchas posibilidades de posicionar a la figura. Se quedó con el mismo giro que ya tenía sobre la cintura, lo cual pues ahí nos ayuda a ampliar el rango todavía más grande, digamos, de pronunciación en términos de articulación. Igual tenemos los ball joints de las caderas, en este caso pues un poquito impedidos por la armadura de la pierna superior, que en este caso me parece que debemos haberla extendido un poco. Supongo que lo haremos en futuras entregas, pero bueno, viene ahí también la articulación doble que hicimos para las rodillas, lo que ahora le permite a la figura pues adoptar poses mucho más intrincadas, ¿no? Estas articulaciones dobles de las rodillas siempre me parecen muy buenas porque nos dan ahí una ampliación de posibilidades bastante interesante, ¿no? Y tenemos estos nuevos ball joints en los pies que le permiten a la figura abrir y cerrar sobre la vertical, pero también hacer este movimiento de mecedora sobre la horizontal de la posición de la figura. Supongo que en alguna nueva iteración estaría bien que utilizáramos dobles articulaciones en los tobillos, a ver si lo podemos implementar para que la figura tuviera todavía más movimiento. Aquí está un poquito impedido, digamos, por la forma de la armadura y porque pues nos quedó bastante justo, pero vaya, yo prefiero que la figura tenga articulaciones justas, difíciles de mover en cierto sentido, y no que se pueda tener problemas por ahí a la hora de caerse, ¿no? De posicionarse sobre un plano. Y pues esta es la figura. Vamos a compararla con un UNSC Soldier para que chequen cuál es el tamaño final. Me parece que todavía estamos en canon porque pues los Spartans suelen ser suelen tener cerca de los 2,25 metros, 2,5 metros. Entonces pues bueno, ahí lo podemos comparar con esta figura de serie, y vamos a compararlo también con nuestra anterior entrega de Call of Duty. La figura de Call of Duty sí es mucho más alta. Acá decidimos mantener las proporciones lo más cercanas al original, aunque pues podrán ver que sí aumentamos ahí el tamaño del original. Por fortuna, como habían dicho en algún comentario, pues cabe perfecto con la historia de Halo y con el sentido de los Spartans, ¿no? Entonces pues helo aquí, espero que les haya gustado tanto como a su servidor. Lo que me gusta de este tipo de figuras es que es como si tratáramos con estas miniaturas. Yo soy muy admirador de las miniaturas y en algún momento en la vida solía jugar estos juegos de tablero como Calabozos y Dragones,
que utilizaban miniaturas pintadas, y el que tengamos este tipo de miniaturas y que puedan posicionarse del modo que a uno se le antoje, pues se me hace maravilloso. Entonces bueno, ahí lo dejamos por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y vaya, pues hemos tenido una afluencia de suscriptores al canal enorme. Supongo que tiene mucho que ver con estas figuras, pero pues también con la bondad de ustedes que nos ayudan a compartir este tipo de materiales por todos lados. Entonces, gracias nuevamente. Vamos a llegar ya a los 7,000 suscriptores, lo cual me tiene extremadamente sorprendido. Espero que les esté gustando la dirección que estamos tomando ahora con Doorborn. Pues muchísimas gracias nuevamente. Nos estamos viendo pronto. Gracias por su atención, mis formas de vida de base carbón. Si este video les gustó, no dejen de darle un like, recomendarlo y postearlo por todos lados. Suscríbanse si no lo han hecho, mándenos un tweet, contáctenos en Facebook y, de ser posible, contribuyan en Patreon. Cada una de sus aportaciones nos permite crear más tutoriales y mejor contenido para el canal. Paz y nos vemos la próxima vez.